Vaya manera de iniciar este programa, ¿eh? Tenemos un invitado de lujo y grandes periodistas a quienes voy a acompañar en esta noche. El rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Martín Aguilar Sánchez, está con nosotros. Lo voy a saludar y después a estos dos grandes compañeros de gremio. Qué gusto saludarlo, señor. Feliz año, muchísimas señor rector. Gracias, igualmente, muchísimas felicidades y un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es totalmente nuestro. Muchísimas gracias. Al contrario. Prácticamente ha tomado usted posición. El rector número 22 de nuestra máxima casa de estudios. Majalet Guevara, desde el puerto de Veracruz, gran compañera de muchísimos años. Empezó muy chiquita, pero desde hace ya no decimos cuánto tiempo que nos conocemos. Majalet, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Ramsés, pues muchas gracias por la invitación y un gusto participar en este primer programa del 2022. Así es, esperemos que sea el primero de muchísimos, Majalet. Así es. Gracias, un abrazo a la corresponsalía de Veracruz. Y por supuesto, un gran periodista que pues, cada año lo saludo. Ojalá sea más las ya serán seguidos. ¿No, Luis? Pero, Luis Romero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y muy agradecido con RTV, con Víctor y por supuesto con ustedes. Agradecidos contigo, Luis, Majalet, pero agradecidos con usted y con el rector, porque es la primera vez en 3 meses que ya tomó posición que está en un medio de comunicación y está en Radio y Televisión de Veracruz, y eso de veras se lo aquilatamos, doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Hay varios asuntos. Me gustaría ir primero con lo último, porque sé que ya se ha reunido con las autoridades de los sindicatos, sobre todo del CETSUB. Se habla de que pudiera haber un emplazamiento a huelga los primeros días de febrero. ¿Cómo va el asunto? Y no sé si cómo vayan las negociaciones. Hemos tenido una muy buena relación con los sindicatos, ya tiene varios años. Y ahora hemos estado, desde mi designación, en contacto permanente con los 3 sindicatos de la universidad. Ahora con el CEPSUB tuve la oportunidad de estar con ellos dándoles nuestra propuesta de negociación. Estamos ahorita conversando, intercambiando algunas ideas y propuestas, pero yo pienso que todo va a ir bien. Viento en popa. Sí, yo considero que nosotros como universidad estamos como muy atentos a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Por supuesto tenemos el contexto nacional, ¿no? Tenemos los límites generales que se plantean a toda negociación, pero consideramos que van a ir bien y que vamos a llegar a un buen final en este proceso con el CEPSUB. Y también con el FESAPAUP, que después de que terminemos con el CEPSUB, iniciamos las pláticas con el FESAPAUP y hemos tenido más de un par de reuniones y conversaciones para poder ver sus necesidades y cómo podemos ir poco a poco negociando y respondiendo a ellas. Entonces yo espero que todo vaya muy bien con estos sindicatos y que podamos llegar a una muy buena negociación, que seguramente así será. En tiempos difíciles de pandemia, donde se habla que las clases presenciales pudiera empezar ya el periodo, quizá de una manera híbrida, ¿cómo está viendo los campos? ¿Cómo está viendo esta situación? Es un momento, comentaba yo un poquito fuera de programa, es un momento complicado para todas las universidades, y todas las universidades del país. Nosotros venimos preparando el regreso presencial. No hemos parado, estamos en clases permanentes, pero ha sido con distintos métodos virtuales, híbridos, etcétera. Preparamos un primer regreso a clases, actividades presenciales el año pasado, en el mes de noviembre, para la última generación que se había inscrito, con la idea de que conocieran sus instalaciones y pudieran estar y convivir con sus maestros, pudieran conocer la universidad, ¿no? Y por otro lado, seleccionamos aquellas áreas que eran fundamentales, donde los muchachos tendrían que estar, ¿no? Y esas áreas, trabajo de campo, laboratorios, prácticas, hicimos todo lo posible para que pudiéramos tener un primer paso. Estábamos como muy, muy claros, muy contentos en el sentido de que todo
parecía ser que iba a estar muy bien para el regreso presencial, y viene esta variante, El Ómicron. el Ómicron, ¿no? ¿Qué desafíos, rector, sobre todo ahorita que ustedes estaban ya preparándose para estas clases presenciales y viene esta variante? ¿Qué desafíos se están enfrentando ahorita? ¿Cómo adaptarse para este regreso? El día de ayer sacamos un comunicado, solicitar en general a la comunidad universitaria, a los estudiantes, que nos dijeran qué modalidad de clases preferían en ese momento. Y a partir de ahí estuvimos armando toda una propuesta de regreso. ¿Y qué prefieren ¿no? los Entonces estudiantes? ha sido muy interesante. Hicimos 2 encuestas. En el mes de septiembre, los estudiantes nos dijeron que la mayoría quería regresar, ¿no? Un 67% quería regresar a clases presenciales, otros querían híbridos y otros querían virtuales. En esta segunda encuesta comienza a disminuir el regreso a la clase presencial y están más con el modelo híbrido, que implica clases presenciales y clases virtuales a la par, etcétera. Y lo que nosotros ahora estamos viendo es que vamos a implementar diversas modalidades en donde tengamos toda la seguridad y la disposición de los estudiantes y de la comunidad. La clase presencial vamos a regresar en clases presenciales, en otras vamos a regresar en modelo híbrido y otras en modelo virtual, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasó? Lo que nosotros vemos es, si bien tenemos nuestro grupo de especialistas a los que consultamos, ellos nos dijeron lo que estamos sabiendo casi a nivel general, ¿no? Que el virus es muy contagioso ahora, que probablemente no sea tan letal, etcétera, etcétera, pero no tenemos todavía la seguridad. Lo que nosotros estamos viendo hay una gran ventaja que sí es la vacunación. Entonces, un porcentaje ya muy alto de la comunidad universitaria, profesores, profesoras, estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la universidad están vacunados, ¿no? Eso es una ventaja. Y por otro lado, estamos implementando todo lo que es el autocuidado, los protocolos. Ya tenemos experiencia en ello. Precisamente el día de antier, que platicamos con el CEPSUB, nos decía su secretario general, oiga, rector, nosotros queremos que nos apoye mucho con el protocolo de sanitizar, ¿no? Uh-huh. Los espacios. Ya lo hemos hecho. Y lo que nos comprometimos fue a intensificar ese protocolo, a tener más atenciones, a estar coordinados entre trabajadores y la comunidad académica para ello. Entonces vamos a regresar a clases en esas modalidades, estamos cuidando los protocolos, estamos muy atentos por ejemplo, en el mes de octubre del año pasado, recibimos varias cartas de la comunidad académica, de profesores y de algunos trabajadores sindicalizados, y nos decían que ellos estaban preocupados porque querían una vacuna de refuerzo, ¿no? Entonces, en ese momento estaba que si sí, que si no. Lo que a mí me parecía era que era muy lógico que hubiese esa vacuna de refuerzo, quedamos de que íbamos a estar como atentos al proceso, y bueno, estamos en esa vacuna de refuerzo precisamente en estos días para todos los universitarios, pero todos los trabajadores de la educación en el Estado. Entonces yo creo que eso nos da más seguridad, ¿no? Igual la vacunación para los estudiantes también ha sido muy importante, y yo quiero comentar, el sector de los estudiantes es el más entusiasmado para regresar. Sí, ya. Entonces teníamos ahí una preocupación que era no solamente el impacto de la pandemia, ¿no? En términos de las clases, de si algunos estudiantes abandonaban temporalmente las clases, estábamos revisando alguna información al respecto, sino también toda la parte del impacto emocional, ¿no? Que representa
que ha representado la pandemia. Entonces nosotros pensamos que este regreso ayuda mucho en ese aspecto. Claro, tenemos que estar muy atentos a todas las Pero variantes, el rector ¿no? también señalaba en este comunicado que daba como que en cada entidad, ¿no?, en cada facultad determinarían esta posibilidad de hacer algunas clases presenciales o continuar algunas en línea, sobre todo. Y hay carreras que definitivamente no se pueden seguir manteniendo en línea, como medicina, odontología, Sí, ¿no? sí, eso estamos nosotros poniendo mucha atención. ¿Por qué lo hicimos así? Porque en general la idea es el regreso presencial, ¿no?, con las distintas modalidades. O sea, vamos a estar, pero lo queremos hacer gradualmente para ir muy seguros en los pasos que estamos dando. Y en algunas facultades, efectivamente, ya algunas facultades no pueden estar en línea o virtual. Entonces eso lo estamos viendo en cada una de las regiones también, para que tengan el compromiso toda la comunidad académica, las vicerrectorías, del seguimiento y el protocolo. ¿Ya definieron ustedes en qué casos sí y en qué casos no? ¿En qué facultades, en qué carreras? Y por otro lado también, ¿en qué campus regresarían a clases y de qué forma? Sí, ya esa parte del comunicado precisamente estamos en la etapa de inscripción ahora. Los vicerrectores y los directores de áreas académicas y los directores de facultades están trabajando ya desde el año pasado en ese diagnóstico, ¿no? O sea, el regreso a actividades presenciales, le llamamos así, del año pasado fue ese experimento que nosotros queríamos hacer. ¿Qué pensaban los estudiantes y la comunidad, ¿no? Entonces lo que vimos fue mucho entusiasmo. Hay un sector, digamos, de estudiantes que ahora están como prefiriendo más las clases virtuales y híbridas. Uh-huh. Ahora, no siempre son los que son de las carreras donde están en prácticas de campo, etcétera, ¿no?, que requieren práctica de campo, laboratorios. Uh-huh. Por ejemplo, biología es complicado, ¿no? Necesitan tener trabajos de prácticas de campo. De hecho, varias carreras ya estaban avanzando en sus trabajos de campo en pequeños grupos. Entonces, toda esa experiencia que hemos tenido del semestre pasado, la estamos aplicando ahora, y sí ya están, yo diría que casi definidas todos los campus, ¿no? Ahorita, con la terminación de las inscripciones, vamos a tener ya todo perfectamente, digo, no sé si perfectamente, pero vamos a tener ya toda la visión del regreso en todas sus modalidades. ¿Cuándo empieza el semestre? Ya ahora en febrero, a inicios de febrero. ¿Y ya están ustedes determinando dónde regresarían? Sí. Y estamos ahorita en la inscripción. Ahora, hay una cuestión que yo les quiero comentar. La Universidad Veracruzana ha tenido una experiencia larga en el sistema de enseñanza abierta, ¿no?, que eso nos ayuda por un lado, pero digamos, eran clases solamente presenciales los sábados. Luego hemos tenido como una actualización en todo el sistema virtual con programas como el Eminus y otros más. Y ahora estuvimos trabajando a partir del mes de octubre en la instalación de aulas híbridas, ¿no?, que tiene que ver con una adecuación, digamos, tecnológica de algunas de las aulas de nuestra universidad, para que se puedan tener aquellos estudiantes que quieran llegar presencial y los que quieran hacerlo híbrido virtual. Entonces, son creo que 435 aulas. Estas las vamos a empezar a trabajar ya a finales del mes de febrero. Nos va a ayudar, no son todas porque implica una inversión importante, pero nos va a ayudar a ir llevando el momento tan complicado, porque para esto necesitamos también todo un modelo de capacitación para los profesores, ¿no? O sea, que puedan estar actualizados en el modelo de enseñanza, pero también la experiencia de los contenidos que nosotros tenemos que transmitir en la universidad. Entonces, pues estamos tratando de responder ante este momento tan
tan complicado de la pandemia, ¿no? Y estamos con esos procesos. Porque se han disparado los contagios, ¿no? Ahora sí, digamos, los contagios, como ustedes saben, digamos, en todo el país se dispararon, en Veracruz también, y estamos como muy atentos. Lo que nos están informando los especialistas es, bueno, los contagios van a llegar probablemente a finales de este mes o principios del otro su máximo, y de ahí comienza a bajar. Sí, a partir de finales de febrero, ¿no? Dicen. Entonces, bueno, el asunto es que nosotros tenemos que corroborar eso y estar muy atentos para en ese momento seguir adecuando nuestra capacidad de respuesta a la comunidad universitaria, a la comunidad estudiantil, e ir regresando con más seguridad, ¿no? Es una decisión tomada, es decir, regresa a clases la Universidad Veracruzana, pase lo que pase el siguiente semestre. El punto es el siguiente: sí regresamos gradualmente presencial, porque ya estamos en clases, en las modalidades, o sea, no hemos parado en la universidad. Ha sido a través del modelo fundamentalmente virtual. Claro. No hemos parado, seguimos con las clases. Hemos hecho un esfuerzo impresionante para la actualización, la capacitación de nosotros mismos como académicos. A mí todavía, ahorita ya no estoy virtual en otra serie de actividades, pero por ejemplo todavía hacia el mes de junio del año pasado, que no estaba como rector, estuve dando clases virtual y adaptándome a todo el sistema, ¿no? Dando clases en posgrado, y entonces no solamente adaptarnos a la virtualidad, sino adaptar los contenidos, ¿no? Si nosotros teníamos un programa X, yo tenía un programa de dar, por ejemplo, 18 clases o 21 clases, tenía yo que adaptar para ver ya esos contenidos que estaba acostumbrado a darlos en el aula, cómo darlos a nivel virtual, ¿no? Junto con los estudiantes. Entonces, esos esfuerzos los estamos haciendo ahora. Hay una experiencia vasta y estamos tratando de adecuar para responder al momento, que no es fácil, ¿no? Oiga, y va a ser un gran reto con estas aulas híbridas, sobre todo la adaptación de los docentes, del personal docente, y también que va a ayudar a controlar los contagios, ¿no? Porque el aforo tiene que ser de acuerdo al semáforo, sí, ¿no? En ese momento. Si tenemos a ver, yo quisiera que esto nos saliera bien. Se los digo así en voz alta. Tiene 4 años para que en este sentido. No, tiene que ser ya. O hasta 8, ¿no? No. Ya, el punto es que tenemos que adecuar la tecnología, el tendido de las líneas para que los estudiantes, la idea de en general de las aulas híbridas es que podamos atender virtualmente a aquellos estudiantes que no puedan trasladarse. Ya. ¿No? Y tener un aforo básico que nos permitan no tener contagios. Entonces, esa es el desafío ahora. Yo creo que nos va a salir bien, tenemos experiencia, ya están instalándose el equipo para las aulas, y vamos a tenerlo listo hacia finales de febrero, finales de febrero lo vamos a tener listo. Entonces, bueno. Ese es un reto extraordinario, porque bueno, nadie veía venir la pandemia, a pesar de que ya con las designaciones, usted tomó posición en septiembre, el 1 de septiembre, ya hubo el cambio de batuta y ya estaba la pandemia. Ese es un reto, insisto, extraordinario. Pero ¿qué otros retos tiene el rector para este rectorado? Y sí me gustaría, a lo mejor sonaría chocante la pregunta, pero también me gustaría que el público supiera quién es el doctor Martín Aguilar Sánchez, porque mucha gente, pues sí, ubica a Bravo Garzón, a los Salmerón, a Víctor Arredondo, a los Gidi, pero ¿de dónde sale? Si permítame la expresión, no quiero ser irrespetuoso, ¿de dónde sale Martín Aguilar Sánchez? Bueno, yo creo que salgo de la Universidad Veracruzana. Claro. No, ese es el primer punto, ¿no? Sí. Soy un académico vamos a llamarle así, de carrera de la universidad. Hice mi licenciatura en Sociología, estudios de maestría en Historia de México en la UNAM.
maestría también y doctorado en ciencia política en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, Francia, ¿no? Entonces, tengo una trayectoria en ese sentido larga. He estado como investigador en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, fui profesor de la Facultad de Sociología, fui profesor de la Facultad de Sociología Abierta, en una primera etapa profesor de la Facultad de Pedagogía. He realizado una serie de investigaciones en distintas temáticas, principalmente en lo que tiene que ver las relaciones entre las organizaciones sociales, los movimientos sociales y el sistema político mexicano y latinoamericano, estudios comparativos con otros países, con Francia, con Colombia, ¿no? Entonces, fui director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, un instituto muy importante en el área de la investigación en la Universidad Veracruzana, y, digamos, distintas actividades en los posgrados, profesor de maestría y doctorado también. Entonces, digamos, tengo una larga trayectoria en la docencia y la investigación. Y se dedicó a trabajar, en la no fue mediático, vamos, se dedicó a trabajar. Digamos, no me ofrecieron contratos muy adecuados para ser mediático. No, pero digamos, no estaba, quizás la parte de lo mediático, hubo una fase principalmente en áreas específicas que tendría que ver con la investigación, los movimientos sociales, las organizaciones sociales. Cuando fui director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, digamos, no estaba como tal como funcionario, ¿no? Que normalmente, digamos, las carreras de los rectores o las rectoras, digamos, anteriormente ya, ahora ya no, pero era fundamentalmente cuál era su trayectoria como funcionario en la universidad, ¿no? Entonces, en mi caso, no fui funcionario en la administración de la universidad, digamos, estuve como director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, hicimos muchísimas relaciones nacionales e internacionales, pero, digamos, podríamos decir que paso de la academia a todo el proceso del ejercicio como rector, ¿no? Perfectamente. No, quería regresar un poco al tema de las aulas virtuales, porque entiendo que, pues, un catedrático relativamente joven no enfrentaría problemas para adaptarse a las nuevas tecnologías, pero ¿qué pasa con aquellos catedráticos que, pues, no son tan jóvenes y ya pues la historia de cómo se adapta a esto es un poco más complicado? ¿Qué pasó ahí? Lo que estamos haciendo ahí, y esto lo vamos a... ha habido varias decisiones. Una es yo diría que la mayoría de los profesores han recibido un curso de capacitación en el sistema EMINUS de la universidad, pero ahorita estamos precisamente empujando a partir de inicios del mes de febrero una serie de cursos de capacitación para los profesores, ¿no? Para que puedan adaptarse y manejar adecuadamente el sistema. No hay, digamos, grandes novedades, pero las que son, si no se resuelven adecuadamente con la capacitación, pues puede causarles a los profesores algún malestar. Por ejemplo, veíamos mucho cuando comenzó la pandemia, profesores que se desesperaban porque no sabían cómo dar una clase virtual, ¿no? Sí. Digamos, sí, con los profesores, digamos, jóvenes y de mediana edad no hay ningún problema. Hay profesores también que se han capacitado muy bien ya de mayor edad, y yo creo que ahí no vamos a tener mayor problema, y vamos a tener también como un poco paciencia también con los que tengan algunas dificultades al respecto, ¿no? ¿Nos permite, hacemos una pausa claro y regresamos? Sí, claro está que sí. Con nosotros. Muy Qué invitado, Qué invitado, el rector número 22 de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Martín Aguilar Sánchez. Ahorita regresamos.
nuestro primer programa del 2022 a 8 columnas, el rector de nuestra máxima casa de estudios y dos grandes periodistas frente a usted a 8 columnas. Doctor, señor rector, su postulado, sus puntos importantes, finos del rectorado es que ha sido usted muy incluyente y ha hablado mucho de los derechos humanos. Y hace poco también la Universidad Veracruzana, que usted encabeza, ha dado la cara, ya ha dado disculpas públicas a una catedrática de la Facultad de Filosofía, Remedios Álvarez, sí, dando la cara a la universidad, sí, cuando se le falta a un semejante, ¿no? Sí, sí, aquí, digamos, lo primero que les comento es nuestra propuesta de trabajo se basa en dos ejes fundamentales que son los derechos humanos y la sustentabilidad. Esto al inicio nos decían que si no estábamos confundidos en relación con lo que sería un proyecto académico. Y nosotros lo que yo en lo personal dije es que no, que lo que se trataba es sobre todo en este momento tan complicado del país, pero del mundo, ¿no? de todos los impactos, tanto de la pandemia como los problemas sociales y políticos en general, lo que necesitamos es generar unas buenas condiciones al interior de la universidad para tener todas las posibilidades de un desarrollo académico y de un proceso académico excelente, ¿no? Entonces, ese fue el punto. El otro punto de la sustentabilidad decía, ya no hay nadie que pueda decir que la cuestión de la sustentabilidad no sea importante, especialmente también con el impacto del virus, ¿no? Decíamos, quizás estamos en una etapa donde tenemos que reflexionar en ese sentido todos los problemas y la universidad es el espacio auténtico para ello. Cuando se plantea lo de uno de los primeros aspectos que yo me encuentro es que nos hacían la Comisión Nacional de Derechos Humanos un llamado, una recomendación y que se hiciera una disculpa pública, que si se aceptaba o no se aceptaba, ¿no? Entonces, digamos, informándome del caso, informándome de la situación y de revisar los procedimientos con los que se había hecho todo este proceso, decidí que teníamos que dar una disculpa pública y que era una académica de la universidad, no era una gente ajena. Sí, ajena, pero era alguien que también se desarrolló y se formó en la universidad y que el problema no era ocultar nada. Primero, reconocer que teníamos un problema en ese sentido, que es necesario partir de reconocer los problemas para después irlos afrontando en la medida de todas nuestras posibilidades. Y entonces, en ese sentido, decidí dar la disculpa pública a Remedios, y a mí me parece que ha sido muy importante porque es... Y la aceptó además ella. La aceptó y por otro lado, lo que yo comento cotidianamente es que tenemos que hacer un esfuerzo por ser coherentes. No siempre es fácil, no siempre hay condiciones, pero digo, tenemos que hacer un esfuerzo para ser coherentes. Si estamos hablando de derechos humanos y sustentabilidad, necesitamos ser coherentes con esa parte de los postulados, ¿no? Entonces, hemos reconocido en ese sentido problemas que hemos tenido en la universidad, que se tuvieron sea en el periodo pasado o sea en nuestro periodo, ¿no? Hubo otro caso también de una observación de los derechos en relación a un caso en la zona de Sosocolco, y también, o sea, lo que nosotros asumimos fue la responsabilidad de decir, bueno, no sabemos si exactamente el estudiante o la estudiante que estaba de responsable tuvo o no la culpa, ¿no? Pero sí hubo un problema y entonces tenemos que involucrarnos y
dar la cara hacia ese problema. Entonces yo creo que esa parte nos va a ayudar, yo estoy convencido, a dar pasos firmes en toda nuestra propuesta académica y nuestra propuesta de trabajo en la universidad. Eso me ayuda a entender que es una universidad incluyente, muy cercana al estudiantado, muy cercana a la gente. Sí, la idea de ser incluyente, digamos, no solamente es que nosotros tenemos que responder ya ahora como universidades a una ley general de educación superior que nos plantea estas dinámicas, ¿no?, de ser incluyente, de tener al estudiante al centro, etcétera. Nosotros, antes de que se aprobara la Ley General de Educación Superior, estábamos convencidos de eso. Y también de la diversidad de la comunidad universitaria. O sea, nosotros muchas veces seguimos pensando como de manera monolítica, ¿no? Somos una comunidad de estudiantes, somos una comunidad de académicos y académicas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahora tenemos que pensar en la diversidad. Tenemos que pensar en los grupos de estudiantes de los pueblos originarios, en los grupos de estudiantes que comienzan a abrirse paso, de aquellos estudiantes con discapacidad, que empiezan a abrirse paso en la universidad, la perspectiva de género, que es muy importante, que estamos como asumiendo responsabilidades y nuestro papel en ese sentido, los nuevos grupos de la diversidad sexual, las perspectivas también de los pueblos originarios afromestizos, etc. Entonces estamos tratando seriamente de ser incluyentes. Eso nos implica varios desafíos, ¿no? Nos implica, por un lado, entender, por otro lado, saber que la universidad no puede ser una universidad donde la discriminación se arraigue, ¿no? Entonces tenemos que abrir los horizontes y pensar que es una universidad incluyente en todos esos sentidos. Todo esto no se hace de la noche a la mañana. Todo esto implica trabajo, esfuerzo, transversalizar estos ejes de derechos humanos y sustentabilidad, y comprometernos con las prácticas cotidianas, que a mí me parece que es lo más complicado, ¿no?, en ese sentido. Oiga, y también da confianza, ¿no?, cuando se presentan estas situaciones, estos problemas, de ver todo con perspectiva de género, ¿no? Da confianza en acercarse, ¿no?, a la comunidad estudiantil. Sí, nosotros tenemos, hemos hecho un esfuerzo por estar cerca ahorita de la comunidad. En el mes de octubre presentamos hice un recorrido a las regiones, hicimos unos foros regionales con la idea de consultar a la comunidad universitaria en general y cuáles eran sus preocupaciones académicas, sus preocupaciones en los distintos ámbitos de la universidad. Fue muy interesante porque con todo y la pandemia tuvimos que salir y cuidar los protocolos y reunirnos y escuchar y conversar con los diferentes grupos de la comunidad académica. Entonces esa parte fue buena. Por ejemplo, los estudiantes nos decían, bueno, pues es que usted está diciendo que nosotros los estudiantes al centro, pero no lo vemos que se comunique tan ágilmente con nosotros, ¿no? O sea, yo estaba recibiendo normalmente información de ellos, sus preocupaciones, cómo estábamos, ¿no? Y lo que decía yo, tenemos que encontrar mecanismos más adecuados, ya sea por la misma vía virtual o por las salidas. O sea, lo que pasa con las salidas en una coyuntura de pandemia es que se vuelven extraordinarias, ¿no? Entonces, digamos, lo que se hacía cotidianamente es muy complicado hacerlo, y si se hace con cuidado y nos acercamos, todos lo agradecemos. Y en ese sentido, a mí me gustó mucho esos dos recorridos muy continuos en el mes de octubre y principios de noviembre para, digamos, captar lo que estaba pasando en la universidad y las preocupaciones en un momento tan complicado. Y ahora pues estamos
para el mes de marzo vamos a presentar en el Consejo Universitario General ya nuestro plan de trabajo ya institucional para que nos lo apruebe el Consejo Universitario General. Entonces, estamos trabajando en eso, los foros fueron para esas actividades y en ese recorrido, ya que hayamos presentado el plan institucional, vamos a hacer otro recorrido a las regiones para presentarlo tal como quedó, qué hacemos, cómo pensamos hacer todos los compromisos que hicimos, en dónde estamos avanzando, dónde no, etcétera. Entonces, bueno, vamos a estar en esa dinámica de comunicación, ¿no? Ya ha estado en el cargo 5 meses. Desde septiembre. Septiembre, sí. Prácticamente 5 meses, tiempo, creo yo, más que suficiente para tener claro cómo recibió la rectoría. ¿Cómo está la universidad en estos momentos? Como que hay varios aspectos ahí importantes. Yo creo que en el aspecto, digámoslo así, en términos generales financiero, la universidad tiene estabilidad hasta este momento. Pero ahí estamos con una universidad estable todo este año. Hemos tenido el presupuesto, digamos, adecuado, no el idóneo, pero el adecuado para poder afrontar los diferentes problemas de la universidad. El impacto de la pandemia, yo creo que cuando se recibe una universidad en un contexto de pandemia, es como que uno va descubriendo sorpresas, no en el sentido de por ejemplo, las clases nunca se separaron, se adecuaron, se hicieron trabajos, pero los mecanismos de comunicación se volvieron nos hicieron un poco más distantes. Lo que yo pude ver es que en la medida en que cómo ser cercano, como dicen ahora, cómo ser cercano en la distancia y con estos nuevos mecanismos tecnológicos que tenemos que hacer y cómo dar los pasos adecuados. Entonces yo lo que sentí en una primera etapa, cuando recibo la universidad y al poco tiempo, era una distancia entre la comunidad y la administración. Y eso fue, digamos, la idea fue precisamente que no tengamos esa distancia, que aprendamos a convivir de nuevo de manera más horizontal, más ágil, ¿no? O sea, que la universidad, una de las cuestiones de la universidad y de la producción de conocimiento es que los universitarios tenemos un capital adicional, que es el conocimiento, el capital que le llaman el capital simbólico, ¿no? Entonces, eso nos debe a nosotros, sí, seguro, llenar de orgullo, pero también tenemos que compartir ese conocimiento entre nosotros y con la comunidad externa, la comunidad universitaria, con los distintos sectores y grupos de la sociedad. Entonces, esa parte, digamos, creo que es una de las cuestiones que faltaba y que yo creo que estamos empujando, por un lado. Por otro lado, la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, en general, la encontré como con un deseo como de mayor participación, con menos... ¿La sentía anquilosada? Yo sentía un poco la universidad, pero esto era, digamos, por mi propio trabajo ya de investigación y mis relaciones entre la comunidad académica y las organizaciones sociales, pues, digamos, no era difícil que yo pudiera estar percibiendo qué sentía yo que faltaba en la universidad. ¿Le faltaba movimiento, ¿no?, a la universidad? Entonces yo lo que sentía que faltaba más acercamientos, más interacciones, más vinculación, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es una de las cuestiones que estamos como tratando de afrontar en este momento. Y la parte, digamos, de la pandemia,
digamos, más allá de las clases y más allá de todo este esfuerzo del regreso presencial, yo creo que hay algo que no hemos podido, digamos, así la recibo, pero tampoco no hemos podido valorar como parte del proceso, que ha sido como todo el impacto emocional de la comunidad, ¿no? en estas dinámicas. Entonces vamos teniendo sorpresas desde el estudiante que pide los apoyos básicos para continuar en la universidad, desde el profesor que tiene todavía mucho miedo de regresar, de aquellos comunidades que no fueron muchas, pero fueron afectadas porque hubo algún familiar que se murió con el COVID. Entonces, ese tipo de cuestiones, yo creo que como universidad tenemos que hacer un esfuerzo porque tenemos parte de los medios, ¿no? Entonces estamos trabajando con 2 o 3 instituciones para que nos permitan llegar a más estudiantes, abrir las mayores posibilidades de atención y servicio, diagnósticos y todo. Entonces, digamos, en ese sentido, en la parte de los sindicatos, digamos, había como una disposición mutua de entablar un diálogo, y de hecho así lo recibí, y hemos continuado entablando varias conversaciones y diálogos sobre las necesidades conjunto de la universidad y luego de las necesidades particulares de cada uno de los sindicatos, ¿no? Entonces, digamos, en términos generales, este fue como el panorama, ¿no? Claro. Y la matrícula, porque todos se preguntan eso, ¿cuándo se va a flexibilizar la matrícula? Porque luego los exámenes de admisión y muchos estudiantes quieren entrar, no hay lugar, no hay cupo. ¿Qué va a pasar? Estamos ahora con un compromiso que no es fácil de ir abriendo la matrícula gradualmente, más, ¿no? Año con año. Yo soy un convencido de que tenemos que abrir la matrícula y las posibilidades, porque tenemos mucha demanda y no la estamos resolviendo, no solamente la universidad, sino el conjunto tanto de universidades y de tecnológicos. El asunto aquí implica también los recursos para capacitación de profesores, nuevas contrataciones, etcétera. Pero estamos revisando, yo creo que pronto lo terminamos, estamos revisando todas esas posibilidades, dónde son las áreas donde nosotros podemos abrir y donde con el mismo personal que tenemos podemos dar el servicio. Atender. Y estamos buscando todas las posibilidades de nuevas contrataciones que nos permita tanto nuestro presupuesto como negociaciones, digamos, de recursos extraordinarios, ¿no? Entonces, lo que sí estoy cuidando mucho es cómo ejercemos el presupuesto, hacia dónde lo ejercemos, cuáles son las prioridades. O sea, este es un discurso común, ¿no? Cuando dice, bueno, vamos a ejercer el presupuesto a las cuestiones prioritarias. Lo que yo estoy revisando es realmente sí son las prioridades. Por ejemplo, ahorita una prioridad fueron las aulas híbridas, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja, ahí está la nueva realidad, ¿no? Pero si estoy esperando a que cambie la realidad, a lo mejor me paso otro 2 años, ¿no? Así como va el virus, ¿no? Entonces, el punto es cómo responder de manera inmediata a los nuevos cambios y cómo estar atento a esos cambios que se requieren en la universidad. Entonces, vamos a ir abriendo la matrícula gradualmente. Estamos afinando ahorita toda la información de dónde son las áreas donde podemos abrir y después también complementar con ello las nuevas ofertas académicas, ¿no? Oiga, rector, y también algo que siempre se ha destacado de la Universidad Veracruzana es el gran trabajo social que ofrece a toda la comunidad, no nada más a la universitaria, ¿no? Ahorita las atenciones psicológicas, esta salud emocional que hay que atender por la misma contingencia. Sí, a mí esa parte me preocupa mucho porque como que siempre hablamos de todos los impactos y a veces no afinamos exactamente cuál es, ¿no?
Entonces yo creo que esa parte de los impactos psicológicos y emocionales son importantes y estamos abriendo. Hay una instancia de la universidad que se llama el CENDIU, que atiende, pero todavía es muy pequeña, y otra parte del SAISUB que también atiende. Pero necesitamos tener en todas las regiones una estructura más sólida. Para ello ya di indicaciones para que vayamos resolviendo esa situación. Y esas son las cuestiones, por ejemplo, que yo creo que son prioritarias y que entonces el recurso se tiene que mover hacia allá, ¿no? Cuando estamos a punto del regreso a las clases presenciales, ¿cómo está la infraestructura de la universidad en estos momentos? Yo diría que en general está bien, en general. ¿Y en seguridad? En general está bien. Hemos tenido algunas quejas de algunos, por ejemplo, lugares o edificios que no están totalmente limpios o que en la pandemia los utilizaron para meter materiales, ¿no? Y entonces estamos atentos para eso, para que estemos listos. En eso fue un acuerdo precisamente tanto con los sindicatos y la administración. En seguridad, a ver cómo. Sí, en cuanto a videocámaras, que haya ahí vigilancia. En seguridad lo que estamos haciendo es solamente tener básicamente la seguridad que nosotros contratamos. Sí. Tener mucha atención a los compromisos que estemos haciendo con el estudiantado, porque estamos como adentro y afuera de la universidad, ¿no? Entonces, no estamos haciendo como todo un sistema de videocámaras en este momento. Lo que sí estamos, creo que es muy importante, y sobre todo ahora también con el regreso, son todos los programas de prevención, de cultura de paz, de seguir reforzando los programas en contra de las adicciones, etcétera. Ahí sí estamos trabajando. Vamos a tener apenas un poco... acabo de autorizar una encuesta que se va a hacer, ojalá y pueda contestar a la mayoría de la comunidad sobre adicciones. Estamos viendo la posibilidad más de un trabajo más amplio para todo lo que sería cultura de paz, o sea, viendo los contextos de violencia que en ciertos momentos se agudizan en el Estado y en el país, ¿no? Entonces, sobre eso sí estamos trabajando, ¿no? Perfectamente. La difusión cultural, las artes, el teatro, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ¿en qué lugar está la Universidad Veracruzana ante la nación, ante también la internacionalización? ¿Y cuál es el lugar que nosotros merecemos? ¿Dónde tendríamos que estar? Yo creo que la difusión cultural y lo que entre comillas se llama cultura en la universidad siempre ha sido siempre tenemos un lugar especial, ¿no? Tanto la Orquesta Sinfónica como los diversos grupos musicales de la universidad, como las actividades teatrales, las artes, son fundamentales. Ahora, lo que nosotros queremos ahora en este periodo de trabajo es reforzar mucho aquellas áreas artísticas que tienen algunos problemas de infraestructura, apoyarlas más para que puedan estar haciendo sus actividades de la mejor manera, pero también mucha difusión y vinculación con la sociedad veracruzana. Creo que ahí es donde tenemos, si no una carencia, pues no es, sino que tenemos que intensificar las actividades ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer estamos haciendo muchos acuerdos entre los ayuntamientos y la Universidad Veracruzana, entre distintas instancias, con el gobierno del Estado, ¿no? Porque ahí donde está usted sentado, le preguntamos al gobernador a quien impulsaba cuando estaba esto de las elecciones y decía que a usted no lo conocía. Eso es un buen síntoma, no tiene usted padrino. No. Usted lo eligió la Junta de Gobierno. Sí, y además yo creo que esa creo que es una ventaja, ¿no? Es una ventaja porque me da la capacidad de pensar libremente y de actuar en esa dinámica. Entonces la difusión, sí, todo lo que va en relación con
con difusión lo vamos a intensificar mucho con la vinculación con los distintos sectores sociales. Nos quedan 3 segundos, señor rector, doctor. ¿Qué mensaje le quiere decir a la comunidad universitaria que lo está viendo en esta noche? En 30 segundos. No, que seguimos con el compromiso de trabajo con la comunidad, siempre con esta idea de que el estudiante está al centro y que todos los demás actores de la universidad vamos a trabajar alrededor de ellos para fortalecer profesionalmente nuestra universidad y su propio futuro profesional. Muchas felicidades, mucho éxito, feliz año. ¿Regresa en otro momento? Claro que sí, con todo gusto. Pero no antes de los 4 ni de los 8 años, regresamos frecuentemente, ¿no? ¿Le parece? Me parece muy bien. Doctor, muchas gracias. Al Feliz contrario, año. muy amable. Luis, ¿regresas? Con mucho gusto. Muchas gracias. Majalet, tú sí regresas. Claro. Muchas gracias. Y ojalá usted regrese dentro de 8 días. Gracias y muy buenas noches.